Bueno, ahora vamos a empezar con la primera de las fuerzas breves, que es la fuerza gravitatoria. Ustedes en el ciclo básico han visto ejemplos de dinámica donde las fuerzas son constantes, tanto en el tiempo como en la posición. Ahora nosotros vamos a presentar una secuencia de 3 videos con fuerzas variables. La fuerza gravitatoria está relacionada con el movimiento de la Tierra, los planetas y las estrellas. Si hablamos de movimiento de planetas y de las estrellas, nos vinculamos o esto está vinculado con la historia de la humanidad, ¿no? Con los sistemas de configuración de cómo era el universo y las distintas propuestas. En la antigüedad, tanto Aristóteles como Ptolomeo propusieron un sistema geocéntrico donde la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. La investigación en ciencia avanzó y Copérnico propuso para el sistema solar que el Sol era el centro de ese sistema y que todos los planetas giraban alrededor del Sol. Brahe realizó mediciones muy precisas que fueron esenciales para que Kepler chequeara las leyes de movimiento de los planetas. El universo propuesto es una transición entre la teoría de Ptolomeo y la de Copérnico. El Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Venus, Júpiter y Saturno giran alrededor del Sol. Galileo Galilei realizó múltiples observaciones e inventó el telescopio. Kepler formuló 3 leyes a partir de observaciones que luego serían demostradas utilizando la ley de gravitación universal de Newton. La primera ley dice que los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando el Sol situado en uno de los focos de la elipse. La segunda ley de Kepler dice que los planetas en su recorrido por la elipse barren áreas iguales en el mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando tenemos una elipse, vamos a ver que el área barrida tiene que ser igual. Eso significa que, bueno, por ejemplo, acá tenemos una especie de triángulo. No es un triángulo porque esto es una curva, pero vemos que esta área tiene que ser igual a esta área. Entonces necesariamente lo que tiene que ocurrir aquí es que en esta zona el planeta tiene que ir con más velocidad que en esta zona para que pueda barrer la misma área. La tercera ley de Kepler lo que nos dice es que el cuadrado del periodo orbital, o sea, del tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo de la distancia media al Sol. O sea, eso significa que t cuadrado es una constante por la distancia media al Sol al cubo. Acá vemos una correlación entre los distintos planetas y vemos que si elevamos al cubo el radio y elevamos al cuadrado el periodo, vemos que esto es proporcional a esto, o sea, I igual a una constante por X. Esa sería la conclusión. O sea que esta ley funciona muy bien. Bueno, Newton fue el primero en darse cuenta que la fuerza que hace que los objetos caigan con la aceleración constante hacia la Tierra y la fuerza que mantiene el movimiento de los planetas es la misma ley. ¿Qué es lo que dice la ley de gravitación universal? Bueno, nos indica que cuando yo tengo una masa M1 y una masa M2, siempre entre dos masas tenemos fuerzas atractivas. Esas fuerzas, por el principio de reacción y reacción, son iguales en valor y de sentido contrario. ¿Y qué es lo que dice la ley? Bueno, que a medida que nos vamos alejando, la fuerza decrece. ¿De qué manera? Inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces, la fuerza 1, 2, o sea, la fuerza que siente
1 dividido a 2 es el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado por una constante universal. Este R es un versor que apunta en la dirección de la fuerza. Acuérdense que cuando ponemos este símbolo nos referimos a versores, o sea, vectores de módulo 1. O sea que este versor nos indica la dirección y el sentido de la fuerza. Entonces podemos decir que la ley de gravitación universal de Newton establece que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante G es una constante universal que es válida para todo el universo y tiene este valor: 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Bueno, la ley de gravitación universal de Newton somete a una sola ley matemática los fenómenos físicos más importantes del universo observable: la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas. Revela el significado físico de las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Resuelve el problema del origen de las mareas. Muestra el porqué de la curiosa e inexplicable observación de Galileo Galilei de que el movimiento de un objeto en caída libre es independiente del peso. Aceleración de la gravedad y peso. El peso en general lo calculamos usando la expresión peso igual masa por gravedad. El peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en ella, pero entonces también es la fuerza gravitatoria. Entonces el peso lo podemos calcular como m por g, pero también a partir de la ley de gravitación universal. Esto nos permite encontrar la relación que hay entre la gravedad, la constante universal g, la masa de la Tierra y el radio. Esto que hemos escrito aquí, que es la aceleración de la gravedad para la Tierra, es cierta para cualquier estrella, el Sol, cualquier planeta. El valor estándar usado para la aceleración de la gravedad de esta manera es 9,8 metros por segundo cuadrado. Este valor dependerá de la altura a la que se encuentra el cuerpo respecto al centro de la Tierra. Como la Tierra no es una esfera perfecta, eso hace que en el ecuador la aceleración de la gravedad difiera de, por ejemplo, en el polo o en alguna otra latitud. Una de las preguntas que se formuló Newton es por qué la Luna gira alrededor de la Tierra. Y uno puede pensar que lo que tiene es, por ejemplo, si uno se pone en una montaña muy alta y empieza a tirar objetos, estos objetos van a describir trayectorias muy parecidas a tiros oblicuos, ¿sí? Y a medida que le asignamos más velocidad, esos tiros oblicuos cada vez van a ser más largos, o sea, van a recorrer mayor distancia sobre la superficie de la Tierra. Va a haber un momento en el cual, si nosotros aplicamos una velocidad suficientemente alta, esto constantemente va a estar girando sin caer nunca, y entonces se produce una trayectoria estable, circular o aproximadamente circular alrededor de la superficie de la Tierra. Como ya sabemos, la interacción, como decimos, es una interacción gravitatoria. La trayectoria es más o menos circular, entonces podemos decir que la fuerza gravitatoria que experimenta la Luna es, bueno, la masa de la Tierra por la constante universal G por la masa de la Luna sobre la distancia al cuadrado entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Esto es la masa por la aceleración centrípeta, pero además sabemos que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, el movimiento circular, este radio, y de ahí podemos despejar la velocidad que tiene cualquier satélite natural o artificial en función de su radio. O sea, cualquier satélite que realice una órbita circular va a tener esta dependencia con el radio. Su velocidad tiene esta dependencia con el radio.
Bueno, ustedes ya saben resolver lo que se llama un tiro oblicuo o un tiro vertical en las cercanías de la superficie de la Tierra. Lo que vamos a hacer ahora es resolver una situación donde tenemos un tiro vertical con fuerza gravitatoria variable. ¿Qué queremos obtener? Por ejemplo, quiero obtener la velocidad necesaria para que un cuerpo de masa m llegue a una distancia r muy alejada o comparable con el radio de la Tierra. O sea, tenemos un tiro vertical, es un movimiento rectilíneo, pero ahora como la distancia es comparable con el radio de la Tierra, la fuerza gravitatoria va a ir cambiando y la aceleración va a ir cambiando. Fíjense, acá tenemos nuestro cuerpo que va a partir desde la superficie de la Tierra. Acá tenemos la Tierra y vamos a marcar un eje, que acá lo escribimos en rojo, para las posiciones R. Tomamos un eje R con 0 en el centro de la Tierra y positivo hacia afuera. Le vamos a dar una velocidad inicial. El objeto este va a tener una velocidad inicial y quiero que llegue hasta una altura determinada. Aquí la aceleración va a ir cambiando en el tiempo, va a ir cambiando con la posición. El diagrama de cuerpo libre que tenemos para este objeto es muy simple. El objeto que está volando por aquí se encuentra con que actúa una única fuerza, que es la fuerza gravitatoria. Fíjense, la fuerza gravitatoria es un vector que en general tiene este módulo, es la constante universal, la masa del objeto, la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia es la que va variando a medida que el objeto se va alejando. R es el versor que indica la dirección saliente, y eso es igual a la masa por la aceleración. En el sistema de coordenadas que tomamos nosotros, que es positivo hacia afuera, esta fuerza gravitatoria necesariamente es negativa, porque apunta hacia abajo, en el sentido negativo de las R. Y esto es igual a la masa por la aceleración, que es la derivada de la velocidad. Si escribimos esta ecuación sobre este eje R, sobre el eje R, nos olvidamos de los vectores y escribimos todo en este eje. Ya dijimos, la fuerza es hacia abajo. Fíjense que acá la masa está en los dos miembros, la podemos simplificar, y la aceleración es la derivada de la velocidad, y la velocidad a su vez es la derivada de la posición. O sea que esto que tenemos acá, que es la aceleración, es la derivada segunda respecto a la posición dos veces. Esto que tenemos aquí es una ecuación diferencial, lo llamamos ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita, ¿sí?, que es B o que es R, donde tenemos que SR hace que esto cambie, y acá tenemos la derivada segunda. Si nos quedamos con esta parte, vemos que tenemos la derivada primera de la velocidad. Entonces decimos que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. De primer orden es porque está la derivada primera. Esta ecuación, cuando la podamos resolver, nos va a permitir obtener la dependencia de la velocidad en función del tiempo para cualquier posición R en cualquier tiempo. Pero el tema es cómo resolvemos esto. Fíjense, para resolver esto tenemos esa primera ecuación donde está la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad. La derivada de velocidad tiene que ver con esto, con la constante universal, la masa de la Tierra, la distancia al cuadrado. Esto cambia. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren, vamos a hacer el siguiente truco. Es un truco bastante utilizado. Es un truco. Esto es una derivada, es un cociente de diferencial. Diferencial de volumen, diferencial de velocidad sobre diferencial de tiempo. Vamos a dividir arriba y multiplicar, dividir arriba y abajo por diferencial R. Cuando hacemos esto, agrego un diferencial R acá y acá, no altero la igualdad, es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que esto, porque puse de R acá abajo y de R ahí arriba. O sea, no altero nada. ¿Y ahora qué hacemos?
Bueno, el dr lo dejo aquí, este dr lo dejo aquí, y acá digo dr a dt es la derivada de la posición, es la velocidad. Es la velocidad. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es, este cociente de b a dr, diferencial b sobre diferencial de r, lo que vamos a hacer es pasar multiplicando el diferencial de r al otro miembro. Y acá nos queda algo que depende de r por diferencial de r. Y acá nos queda b por diferencial de velocidad. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a integrar a ambos miembros. Esta es una manera en la cual estamos resolviendo esta ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Esto es un procedimiento para resolver esta ecuación diferencial. Estamos aprendiendo un procedimiento matemático para resolver esto. Cuando hacemos esta integral, nos queda la integral de 1 sobre r cuadrado diferencial r. Es lo mismo que, bueno, 1 sobre r cuadrado es r a la menos 2 diferencial r. Es como si fuera la integral de x a la menos 2 diferencial x. Bueno, la integral de x a la menos 2, si ustedes recuerdan, hay que sumarle 1, x a la menos, le sumamos 1 y queda x a la menos 1 sobre menos 1, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que la integral de x a la n diferencial x es x a la n más 1 sobre n más 1. Acá, bueno, n es menos 2, así que nos queda la integral de x a la menos 2 diferencial x sería x a la menos 1 sobre menos 1. Bueno, pero acá en vez de hablar de x, hablamos de r. Entonces, la integral de r a la menos 2 diferencial r es r a la menos 1 cambiado de signo. Y eso lo tenemos que evaluar en este límite y en este límite. R a la menos 1 es 1 sobre r. Y evaluado en este límite es 1 sobre r0. Este g por mt es una constante. Y acá nos queda de este lado la integral de b diferencial b. Bueno, pero eso es directamente, es como la integral de x diferencial x. Es x cuadrado sobre 2. O sea que esto es b cuadrado sobre 2. Evaluado en los límites, b de t y b0. Entonces, en general, la posición inicial, o bueno, en este caso que nosotros estamos hablando, la posición inicial puede ser la posición, el radio de la Tierra, está en la superficie de la Tierra. Y si digo, bueno, quiero saber hasta qué altura máxima llega, digo, bueno, la velocidad final es 0, y eso nos permite calcular la velocidad inicial para que el cuerpo llegue a una altura r, ¿no? Solamente lo que tenemos que hacer es despejar b0 acá, poniendo acá 0 y acá rt. Esto nos permite obtener entonces la velocidad que tiene que tener el objeto para que llegue a una altura r. Para que un cuerpo escape de la superficie del planeta, deberá tener una velocidad tal que le permita llegar a un lugar donde la fuerza gravitatoria es nula. Eso significa que la posición final es muy alejada. Eso significa r final a infinito. Entonces, si tenemos r final infinito, lo único que tenemos que hacer, si esto es infinito, 1 sobre infinito es 0. Así que de acá tenemos la velocidad para que el cuerpo escape de la superficie de la Tierra. Si le damos esta velocidad a cualquier cuerpo en la superficie de la Tierra, se va a ir. No va a volver nunca más. Bueno, podemos definir ahora el campo gravitatorio de una masa puntual. El concepto de campo es un concepto muy utilizado que no vamos a emplear aquí en Física 1, pero sí es terriblemente empleado en Física 2 para los campos eléctricos y magnéticos. Y básicamente la idea es que cuando yo tengo una masa cualquiera, la masa perturba a todo el entorno. Entonces, la fuerza gravitatoria es, ya sabemos, es esta expresión, donde tenemos la masa de la Tierra y tenemos la masa del cuerpo en cuestión. Pero se define campo gravitatorio como la fuerza gravitatoria sobre la masa. Entonces, fíjense, cuando yo tengo una masa m grande, esa masa m grande produce campo gravitatorio en todos lados. ¿Y cómo lo chequeamos? Bueno, si yo acá pongo una masa m chiquita, va a haber una fuerza gravitatoria dada por la ley de gravitación universal.
Pero si no tengo nada, voy a tener el campo gravitatorio, porque esta expresión, o sea, la fuerza sobre la masa, es independiente de lo que yo ponga en el punto que estoy estudiando. Entonces, el campo gravitatorio está en todos los puntos que rodean a la masa m, haya o no haya otra masa m chiquita. Para terminar, acá tenemos la dependencia del campo gravitatorio en función del radio, tomando las distancias desde el centro de la Tierra. Justo para radio igual a 1, que sería radio igual al radio de la Tierra, tenemos el valor máximo y luego empieza a decrecer.